Y bueno, de facultad a facultad, Alexandra. Sí, nos vamos a Facultad de Agronomía en este caso, pero vamos a conocer el banco de germoplasma, ¿no? Es un nombre que de repente puede sonar raro, pero bueno, los bancos de germoplasma son donde se guardan lo que se llaman los recursos fitogenéticos, que son, bueno, la diversidad genética vegetal de las especies que utiliza el ser humano para alimentarse, para alimentar el ganado. Y bueno, los bancos de germoplasma nacieron en el mundo después de lo que se llamó la Revolución Verde, ¿no? Después de las grandes, la agricultura de grandes extensiones, que bueno, allí despertó la alarma, por decirlo de alguna manera, de investigadores y de la FAO por las especies que se estaban perdiendo, ¿no? Y justamente para poder conservarlas se comenzó por allá por el año 1967 a definir metodologías de conservación. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con Rafael Vidal, que es el encargado del Banco de Germoplasma de la Facultad de Agronomía. Y bueno, él nos cuenta cómo es este banco de germoplasma, nos cuenta con más detalle qué es un banco de germoplasma y bueno, cómo nació el banco de germoplasma de la facultad, qué tipo de especies conserva y cómo trabajan ellos allí. Un banco de germoplasma es un lugar donde se guardan los recursos genéticos y donde se conserva la diversidad genética. La FAO define a partir de 2014 tres tipos de bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma de semillas, los bancos de germoplasma de tejidos in vitro y los bancos de germoplasma a campo. Nosotros trabajamos en concreto en un banco de germoplasma de semillas. El Banco de Germoplasma de la Facultad de Agronomía se fundó en el año 78 a raíz de una colaboración de fondos internacionales que recibió el profesor Rosengurt y incluyó inicialmente las semillas de especies forrajeras nativas, que es una de las riquezas genéticas en diversidad más importantes que tiene nuestro país. Somos un país de praderas, de campo natural, y esa diversidad hay que conservarla también en semillas. Nuestro banco tiene unas 3.300 accesiones. Las accesiones son ingresos al banco que pueden representar desde un individuo a una población. Dependerá en el momento de colecta qué es lo que se ingresa al banco. Lo que predomina en el banco son gramíneas, más o menos capaz que el 70% son gramíneas, y el segundo grupo en importancia son las fabáceas o las leguminosas como grupo importante. Y las dos colecciones más grandes son la de maní, tenemos la colección más grande del país de maní, y la colección de paspalum, que es una especie forrajera nativa bastante importante en nuestro territorio. La conservación de la biodiversidad es clave porque no siempre se puede, de hecho, a ver, vos lo dijiste, ¿no? La Revolución Verde fue quitando espacio a algunas especies, bueno, y favoreciendo a las que tenían mejor adaptación o más rendimiento para el cultivo, para los gustos de los consumidores incluso, ¿no? Exactamente. Rafael nos contaba, bueno, que hay dos tipos de conservación, que bueno, en una primera instancia en la FAO se decidió, bueno, que hay que conservar para que no se pierdan las especies, ¿no? Y bueno, y de allí que surgieron los bancos de germoplasma y en cámara en frío, ¿no? Pero también nos decía que esa es lo que se llama conservación ex situ, y está la principal, la que él nos decía que hoy en día es más fundamental, que es la conservación que hacen los mismos productores, ¿no? O sea, el poder conservar las especies en ambientes naturales para que, bueno, allí, bueno, se vayan adaptando al cambio climático y cómo va cambiando y puedan sobrevivir en ese cambio, ¿no? Bueno, nos explica por qué es tan importante este tipo de conservación y nos cuenta más detalles del Banco de Germoplasma de la Facultad. Lo vemos.
El Banco de Facultad de Agronomía lo fundó el profesor Rosengur, que era un profesor de botánica, que había generado grandes colecciones de herbario, era bueno, una de las referencias de nuestra facultad y de la región en el área, y él luego del herbario vio que era necesario conservar no solo muestras de plantas, sino conservar la diversidad, acompañando también la reflexión que se estaba dando en el mundo. Precisamos conservar las semillas antes que se pierdan. Hoy sabemos que la conservación in situ, la que hacen los productores, es tanto o más importante que la conservación que hace el banco. ¿Por qué? Lo que yo colecté, o lo que un investigador colectó y guardó en la década del 70, quedó en la década del 70. Cuando aparezca una nueva enfermedad, eso que se guardó no estuvo en el ambiente, no lo recibió, no va a generar, no va a desarrollar resistencia, no se va a adaptar a los cambios climáticos que tenemos hoy. Los bancos de germoplasma, los bancos de semillas, son paliativos para las pérdidas que está habiendo en la conservación in situ. Somos un soporte, una red de contención para esa diversidad que conservan los productores. También son a veces una medida de lo que se perdió. Yo puedo ir al banco y decir, bueno, hoy en la década del 70 en Uruguay teníamos determinados maíces. ¿Cuántos tenemos hoy? ¿Cómo son los que tenemos hoy? Puedo ir, ver las muestras, puedo comparar lo que había y lo que hay. Si hay algo que se perdió, puedo tratar de reincorporarlo al campo. Pero yo sé que eso que estoy reincorporando estuvo detenido en el tiempo por 40, 50 años. Entonces puedo haber perdido parte de la adaptación que se generó en ese tiempo. O hubo otros cultivos, otras variedades que estuvieron en el campo todo ese tiempo adaptándose al mundo que está cambiando. Habrá, obviamente que no tenés la respuesta ni vos ni yo, pero tal vez haya allí ya semillas de especies que desaparecieron del territorio de Uruguay. Bueno, sí, esa nos decía Rafael, esa un poco es la idea, pero también un poco que no se pierda lo que ya hay, Claro, ¿no? no, por eso, o sea, guardar lo que hay. O poder porque, completar claro, el tipo, claro. el tipo de especies. Él nos decía, por ejemplo, que ellos tienen intercambio con el Banco de Germoplasma de Línea. También nos explicaba que cuentan con 3 cámaras de frío, una para conservación a corto plazo a 16 grados, otra a mediano plazo a 4 grados y una de conservación a largo plazo de menos 20 grados, y también cuentan con un sistema de monitoreo para la temperatura de las cámaras para que justamente si hay un problema sea detectado rápidamente y no se pierdan semillas, ¿no? Además estos bancos lo que hacen también es conservar la semilla de un tipo de cultivo, ¿no? Porque el cultivo cada vez que se planta se modifica tanto Claro. por el productor como por cuestiones las condiciones externas. ambientales, claro. Exacto, entonces patógenos. se conserva un tipo de semilla que después puede variar y perderse. Claro, exactamente. Nos decía que tienen réplica, están tratando de hacer una réplica entre los dos bancos de germoplasma, de Línea y Como para Facultad. duplicar Exacto. lo que hay guardado. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Y nada, las veo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa, ya continuamos aquí en Sobre Ciencia.